Antes de que esta historia comience, hay algo muy importante que debe ser dicho. Si buscas respuestas que fortalezcan tu fe, si deseas comprender los misterios de Dios y encontrar consuelo para el corazón, suscríbete ahora al canal. Ese gesto sencillo permite que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan esperanza. Quédate hasta el final, porque este mensaje no solo emociona, revela. ¿Alguna vez has mirado a un niño pequeño y has sentido que su inocencia no debería conocer el dolor? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una criatura de apenas 2 años enfrente una enfermedad grave, mientras aún aprende a hablar, a caminar y a descubrir el mundo? ¿Y si te dijera que, aunque nuestros ojos humanos no comprendan, nada escapa a la sabiduría de Dios? Esta historia comienza con una niña llamada Lucía, de solo 2 años de edad. Sus manos pequeñas apenas podían sostener un juguete, y sus palabras aún eran pocas, pero su presencia llenaba cualquier espacio de luz. Nadie imaginaba que su vida tan breve estaría marcada por hospitales, tratamientos y silencios cargados de lágrimas. Lucía no entendía por qué su cuerpo dolía. No comprendía por qué su madre lloraba en silencio, ni por qué su padre rezaba con los ojos cerrados y el corazón temblando. Ella solo sentía el amor que la rodeaba, y quizás eso era suficiente. Para quienes la amaban, la pregunta era inevitable y dolorosa. ¿Por qué Dios permitiría que un ser tan puro sufriera? La Biblia nos recuerda que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que los nuestros. A lo largo de la historia sagrada, vemos que incluso los más justos enfrentaron pruebas profundas desde edades tempranas. No porque fueran culpables, sino porque sus vidas tenían un propósito que iba más allá de lo visible. El sufrimiento de un niño no es una señal de abandono divino. En muchas ocasiones, es un misterio sagrado que toca no solo al pequeño, sino a todos los que lo rodean. Una prueba que despierta amor donde antes había rutina, fe donde antes había certeza y humildad donde antes había control. Lucía, con su cuerpo frágil, comenzó a transformar a quienes estaban cerca. Personas que nunca oraban comenzaron a hacerlo. Familias distantes se unieron. Corazones endurecidos se quebraron. Era como si su breve existencia estuviera cumpliendo una misión silenciosa, invisible, pero profundamente real. La fe cristiana nos enseña que Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima es vista, cada suspiro es escuchado. Y aun cuando no entendemos el por qué, podemos confiar en el para qué. Esta historia no busca dar respuestas simples a un dolor tan profundo. Busca abrir el corazón para comprender que existen realidades espirituales que van más allá del tiempo, del cuerpo y de esta vida terrenal. Que algunas almas, aunque habiten cuerpos pequeños, llevan una historia más antigua y un propósito que solo el cielo conoce por completo. A lo largo de esta jornada, descubrirás cómo el sufrimiento inocente puede convertirse en un instrumento de amor, cómo Dios obra incluso en el silencio, y cómo la fe puede sostener el alma cuando la lógica ya no alcanza. Permanece hasta el final. La revelación que precede al cierre de esta historia ha traído consuelo a innumerables corazones que un día hicieron la misma pregunta que quizá hoy vive en ti. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez Dios quiera hablarte a través de esta historia. Antes de continuar, deja en los comentarios una frase sencilla, pero llena de fe. Confío en los planes de Dios, aun cuando no los entiendo. Respira profundo. Abre tu corazón. La historia de Lucía apenas comienza. Los días comenzaron a perder su forma dentro del hospital. Para los padres de Lucía, el tiempo ya no se medía en horas, sino en resultados de exámenes, cambios de turno médico y silencios que pesaban más que cualquier palabra. La niña, con apenas 2 años, dormía gran parte del tiempo, conectada a aparatos que parecían grandes demás para su cuerpo pequeño. Daniel, su padre, pasaba largas horas sentado junto a la cama. A veces sostenía la mano de Lucía con firmeza, otras apenas rozaba sus dedos, como si temía romper algo sagrado. Su mente estaba llena de preguntas que nunca se atrevía a decir en voz alta. No quería dudar, no quería cuestionar, pero el dolor insistía. En una de esas madrugadas silenciosas, Daniel murmuró, casi sin voz: si existe un propósito, muéstramelo, porque ahora no lo veo. Lucía se movió levemente, como si hubiera escuchado. Sus ojos se abrieron por unos segundos, y una calma inexplicable llenó el ambiente. No fue un milagro visible, no hubo curación repentina, pero algo cambió dentro de Daniel. Era como si, por un instante, el miedo hubiera cedido lugar a una paz desconocida. La madre de Lucía, Clara, vivía una lucha diferente. Mientras Daniel buscaba respuestas,
Ella se aferraba a la fe con una fuerza silenciosa. Oraba sin palabras, con lágrimas. Observaba a su hija y sentía que, aunque el cuerpo estuviera débil, el espíritu de la niña era fuerte, antiguo, sereno. Clara recordaba algo que su abuela solía decir, que algunas almas llegan a este mundo con una misión que no siempre entendemos, pero que siempre transforma. En medio del sufrimiento, esa idea comenzó a cobrar sentido. Lucía no reclamaba, no se rebelaba. Su mirada transmitía una aceptación que desconcertaba a todos. Los médicos hablaban de diagnósticos, probabilidades y estadísticas, pero había algo que no aparecía en ningún informe: la forma como la presencia de Lucía afectaba a quienes se acercaban. Enfermeras que nunca se emocionaban salían del cuarto con los ojos húmedos. Otros padres, al verla, sentían una mezcla de tristeza y esperanza difícil de explicar. Una tarde, una enfermera se detuvo junto a Clara y le dijo en voz baja: «Hay niños que pasan por aquí y se van, y hay otros que dejan algo en nosotros. Su hija es uno de ellos». Esa frase quedó grabada en su corazón. A medida que los días avanzaban, Daniel comenzó a cambiar. El hombre que antes necesitaba entenderlo todo empezó a aceptar que no todas las respuestas llegan en esta vida. Comprendió que la fe no siempre elimina el dolor, pero le da sentido, y que, a veces, el propósito no está en la curación, sino en lo que despierta alrededor. Lucía comenzó a ser vista como un canal de transformación, no porque hablara, sino porque su existencia obligaba a todos a mirar hacia adentro. Su sufrimiento no era castigo, no era error, era un misterio que exigía humildad para ser contemplado. En silencio, algo profundo se estaba moviendo en esa familia, algo que cambiaría para siempre la forma en que veían la vida, el amor y el dolor. Y aunque aún no lo sabían, lo más difícil todavía estaba por venir. El amanecer entró tímidamente por la ventana del hospital, pintando de tonos suaves el rostro de Lucía. A esa hora, el mundo parecía suspenderse. El sonido de los monitores marcaba un ritmo constante, casi como un latido que recordaba a todos que la vida seguía, incluso en medio del sufrimiento. Daniel había pasado la noche entera despierto. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente estaba aún más agotada. Observaba a su hija con una mezcla de amor profundo y una impotencia que lo desgarraba por dentro. No entendía cómo un ser tan pequeño podía cargar con una prueba tan pesada. «No es justo», susurró, creyendo que nadie lo escuchaba. Ella no tuvo tiempo de elegir nada. Clara estaba sentada a unos pasos, en silencio. Había aprendido que algunas batallas no se ganan con palabras. Se levantó lentamente y se acercó a Daniel. Puso su mano sobre su hombro y, sin mirarlo, dijo: «Tal vez no vino a elegir, vino a enseñar». Daniel frunció el ceño. Aqua la phrase lo incomodó. No porque fuera cruel, sino porque tocaba una verdad que él aún no estaba listo para aceptar. ¿Qué podía enseñar una niña de 2 años, incapaz siquiera de hablar? Sin embargo, las respuestas comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Una pareja joven, alojada en el cuarto contiguo, había pasado días discutiendo. El diagnóstico de su hijo los había separado emocionalmente. Pero después de cruzarse varias veces con Lucía en el pasillo, algo cambió. Comenzaron a hablar más bajo, a mirarse distinto, como si la fragilidad de aquella niña les recordara lo esencial. Una tarde, la madre de ese niño se acercó a Clara y le confesó, con la voz quebrada: «Ver a su hija nos hizo entender que estamos perdiendo tiempo peleando. Gracias por eso». Clara no supo qué responder. Solo asintió, con lágrimas en los ojos. Lucía, sin saberlo, estaba provocando movimientos internos en todos. Su sufrimiento no era silencioso. Era profundo, invisible, pero transformador. Cada respiración débil parecía tocar algo en el alma de quienes la observaban. Daniel comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido. Lucía nunca reaccionaba con miedo, incluso en los procedimientos más invasivos. Su mirada era tranquila. A veces, parecía observar algo más allá del techo blanco del hospital, como si reconociera un lugar que los demás no podían ver. «¿Qué ves, pequeña?», preguntó una vez, con un nudo en la garganta. Lucía respondió con una leve sonrisa. Fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para quebrar por completo a Daniel. En ese instante comprendió que su hija no estaba sola, aunque él no pudiera entender cómo. Esa noche, Daniel se permitió llorar como no lo había hecho antes. No de desesperación, sino de rendición. Aceptó que había dolores que no podían explicarse con lógica humana.
que había pruebas que tocaban dimensiones más profundas del ser. Comprendió que el sufrimiento de Lucía no la definía, pero sí estaba definiendo a quienes la rodeaban. Estaba revelando miedos ocultos, despertando compasión dormida y obligando a muchos a replantearse el sentido de la vida. Y mientras todos se preguntaban por qué una niña debía sufrir así, una verdad silenciosa comenzaba a revelarse. No todos los dolores existen para destruir, algunos llegan para despertar. Pero aún faltaba entender la parte más difícil de esta historia, aquella que pocos se atreven a mirar de frente. El cuarto del hospital estaba extrañamente silencioso aquella mañana. No era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, como si algo invisible estuviera presente, observando. Clara notó ese ambiente antes que nadie. Había aprendido, con el paso de los días, a percibir cambios que no podían explicarse con palabras. Lucía estaba despierta. Sus ojos, grandes y atentos, seguían un punto indefinido del aire. No lloraba, no se movía, simplemente observaba, con una calma que contrastaba con la inquietud que crecía en el corazón de Daniel. «¿Otra vez?», susurró él, acercándose lentamente. «¿Estás viendo algo, hija?». Lucía no respondió, pero sus labios se curvaron en una expresión suave, casi serena. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era una sensación profunda de estar frente a algo que escapaba a su comprensión. Clara se sentó junto a la cama y tomó la mano de la niña. Estaba tibia, firme. Aquel contacto la tranquilizó. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo, como si intentara escuchar con el alma. «Hay cosas que no necesitan palabras», dijo Clara en voz baja. «Tal vez ella entiende más de lo que creemos». Daniel no respondió. Su mente estaba atrapada entre dos mundos. El visible, con sus diagnósticos, tratamientos y límites, y otro invisible, que comenzaba a insinuarse sin permiso, desafiando todo lo que él había creído hasta entonces. Ese día, el médico principal entró al cuarto con el rostro serio. Traía nuevos resultados. Daniel se levantó de inmediato. Clara permaneció sentada, como si ya supiera que ninguna noticia cambiaría lo esencial. «La enfermedad sigue avanzando», explicó el médico con cautela. «Estamos haciendo todo lo posible, pero el cuerpo de Lucía es muy frágil». Daniel apretó los puños. Quiso gritar, discutir, exigir respuestas, pero no lo hizo. Miró a su hija y, por primera vez, no sintió rabia. Sintió una profunda reverencia. Después de que el médico se fue, Daniel se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Las lágrimas cayeron sin resistencia. «No entiendo por qué», dijo con la voz quebrada. «Pero empiezo a entender que no todo existe para ser comprendido». Clara se acercó y se sentó a su lado. «Tal vez el sentido no está en el dolor en sí», respondió, «sino en lo que despierta en nosotros». A partir de ese día, algo cambió en la actitud de Daniel. Dejó de luchar contra lo inevitable y comenzó a acompañar. Hablaba con Lucía aunque ella no respondiera. Le contaba historias, recuerdos, sueños que nunca había dicho en voz alta. «Si viniste por poco tiempo», le decía, «quiero que sepas que nos transformaste». Lucía parecía escuchar. A veces, una leve presión de sus dedos era la única respuesta, pero bastaba. En los pasillos, otros padres observaban esa escena con respeto. Algunos se acercaban, buscando consuelo. Otros simplemente miraban en silencio. La historia de Lucía ya no pertenecía solo a su familia. Se estaba convirtiendo en un espejo para todos. Y mientras el cuerpo de la niña se debilitaba, algo poderoso se fortalecía alrededor. Una comprensión silenciosa de que la vida no se mide solo por su duración, sino por la profundidad de lo que deja. Sin embargo, aún quedaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Una pregunta que pronto exigiría ser enfrentada. La madrugada avanzaba lentamente, y el hospital parecía respirar de otra manera. Las luces estaban más bajas, los pasos más suaves, como si todos, incluso las paredes, supieran que algo delicado estaba ocurriendo. Daniel permanecía sentado junto a la cama de Lucía, observando cada pequeño movimiento de su pecho, cada pausa entre respiraciones. Había una pregunta que llevaba días creciendo dentro de él. Una pregunta incómoda, casi prohibida. La había evitado por miedo, por culpa, por respeto. Pero esa noche ya no pudo callarla. «Clara», dijo en voz baja, «¿alguna vez pensaste que tal vez esto no empezó aquí?» Clara levantó la mirada lentamente. No parecía sorprendida. Al contrario,
Era como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, respondió con sinceridad. Lo pensé muchas veces. Daniel tragó saliva. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. No hablo de castigo, continuó él. No puedo aceptar eso. Pero, ¿y si hay algo más grande detrás? Algo que no recordamos. Clara tomó aire profundamente antes de responder. Hay dolores que no encajan en la lógica de esta vida, dijo. Y cuando eso ocurre, tal vez estamos mirando solo una parte de la historia. Daniel cerró los ojos. Por primera vez, permitió que esa idea tomara forma dentro de Sin Resistencia. No como una explicación definitiva, sino como una posibilidad, una puerta entreabierta. Esa misma mañana, mientras Lucía dormía, Daniel salió al pasillo para despejar la mente. Se encontró con un anciano sentado en una silla cercana a la ventana. No era familiar del hospital, pero parecía conocer el lugar. Su mirada era profunda, serena. Su hija tiene una presencia especial, dijo el hombre, sin preámbulos. Daniel se sorprendió. ¿La conoce? El anciano sonrió levemente. No hace falta conocer para percibir. Algunas almas llegan con una luz antigua. Daniel sintió un estremecimiento. ¿Por qué alguien tan pequeño tendría que sufrir así? El hombre no respondió de inmediato. Observó por la ventana durante unos segundos. El sufrimiento no siempre es una deuda, dijo finalmente. A veces es una misión silenciosa, algo que despierta a muchos, aunque dure poco. Daniel no supo qué decir. Cuando volvió la mirada hacia el anciano, ya no estaba. Aquello lo desconcertó, pero no le causó miedo. Sintió, en cambio, una calma extraña, como si hubiera recibido una pieza que faltaba, aunque no supiera aún dónde encajaba. De regreso al cuarto, observó a Lucía con nuevos ojos. Ya no la vio solo como una niña enferma, sino como un ser profundo, con una historia que no comenzaba ni terminaba allí. Clara lo observó en silencio. ¿Qué pasó?, preguntó. Creo que empecé a entender que no todo el sufrimiento es error, respondió Daniel. Y que tal vez ella no vino a vivir mucho, sino a tocar profundamente. Lucía abrió los ojos en ese instante. Miró a ambos, uno por uno, y dejó escapar un leve suspiro. No era dolor, era descanso. Ese momento quedó grabado en ellos para siempre. La pregunta ya no era por qué ella, sino ¿para qué nosotros? Y esa pregunta comenzaba a transformar cada recuerdo, cada gesto, cada instante vivido. Pero aún faltaba enfrentar la verdad más difícil. Aceptar que algunas misiones no buscan permanecer, sino despertar y luego partir. El paso de los días dejó de ser claro para Daniel y Clara. No sabían exactamente en qué momento una semana se convertía en otra, ni cuándo el cansancio físico se mezclaba con el emocional. El tiempo, dentro del hospital, parecía obedecer a otra lógica. Una lógica donde cada segundo junto a Lucía tenía un peso inmenso. Lucía estaba más silenciosa. Sus movimientos eran mínimos, pero su presencia seguía siendo intensa. Daniel había notado algo curioso. Cuanto más frágil se volvía el cuerpo de su hija, más fuerte parecía el impacto que causaba en quienes se acercaban a ella. Una tarde, mientras Clara salía a tomar un poco de aire, Daniel permaneció solo con Lucía. Se inclinó hacia ella y habló en un tono suave, como si temiera romper algo invisible. A veces pienso que tú sabes algo que yo no sé, le dijo. Como si ya hubieras estado aquí antes, como si no tuvieras miedo de irte. Lucía abrió los ojos lentamente. Su mirada no era confusa ni perdida, era profunda. Daniel sintió que, por un instante, el tiempo se detenía. No hubo palabras, pero hubo entendimiento. Un entendimiento que no pasaba por la mente, sino por el corazón. Cuando Clara regresó, encontró a Daniel con los ojos llenos de lágrimas, pero sereno. ¿Estás bien?, preguntó. No sé cómo explicarlo, respondió él, pero siento que ella no está viviendo esto como nosotros. Es como si para Lucía el tiempo fuera distinto. Clara asintió, tal vez porque hay vidas que no vienen a aprender a vivir, sino a enseñar a amar sin apego. Esa frase quedó suspendida en el aire. En los días siguientes, varias personas comenzaron a acercarse a la familia de Lucía. Algunos dejaban pequeños mensajes escritos, otros simplemente tomaban la mano de Daniel o de Clara sin decir nada. Todos parecían necesitar estar cerca, como si la niña fuera un punto de encuentro para algo más grande que ellos mismos. Una noche, una joven enfermera se detuvo junto a la cama de Lucía después de su turno. Miró a Daniel y dijo con voz temblorosa: «Nunca creí en nada que no pudiera ver,
pero desde que ella está aquí, algo cambió en mí. Me hizo preguntarme cosas que nunca quise enfrentar. Daniel comprendió entonces que el tiempo de Lucía no se estaba agotando en vano. Cada día suyo parecía expandirse en los demás, tocando historias, despertando conciencias, sembrando preguntas profundas. Lucía comenzó a tener momentos de ausencia más largos. A veces no respondía a contacto, pero su rostro permanecía tranquilo. No había lucha, no había resistencia, solo una entrega suave, como quien se prepara para un viaje conocido. Daniel y Clara se turnaban para hablarle, para agradecerle, para pedirle perdón por cualquier temor o duda que hubieran tenido. Ya no pedían explicaciones, pedían comprensión interior. Si tu camino es corto, susurró Clara una noche, que sea lleno de amor. Y si es largo en otro lugar, que nos recuerdes allí también. Lucía respiró hondo, como si hubiera escuchado. En ese instante, Daniel comprendió algo fundamental. El valor de una vida no está en cuánto tiempo permanece, sino en cuánto transforma. Y Lucía, en apenas 2 años, había transformado más de lo que muchos logran en décadas. Pero el momento decisivo se acercaba, y con él, una prueba final que exigiría la mayor entrega de todas. El aire en la habitación parecía más denso aquella mañana. No había prisa, no había ruido. Incluso los pasos de personal del hospital parecían más suaves, como si todos supieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando sin ver. Clara permanecía sentada al lado de Lucía, acariciándole el cabello con movimientos lentos y cuidadosos. Lucía respiraba con dificultad, pero su rostro seguía tranquilo. No había tensión en sus músculos, ni miedo en su expresión. Era como si su cuerpo estuviera cansado, pero su esencia permaneciera en calma. «Está diferente», susurró Daniel, sin apartar la mirada de ella. Clara sintió. Sí, como si ya estuviera en otro ritmo. Daniel se acercó lentamente a la cama. Se inclinó hasta quedar a la altura del rostro de su hija. Durante un instante, dudó. No sabía qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente. Entonces habló desde lo más profundo. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «Gracias por elegirnos, aunque no sepamos por qué». Lucía abrió los ojos apenas. Su mirada se posó en el rostro de su padre con una claridad que lo desarmó por completo. Un leve movimiento de sus labios se formó, no como un esfuerzo, sino como una respuesta silenciosa. Clara cerró los ojos y apoyó su frente en la mano de la niña. «Si tienes que irte», susurró, «ve en paz. Nosotros aprenderemos a quedarnos». El monitor emitió un sonido suave, constante, casi hipnótico. Cada respiración de Lucía parecía un regalo que no sabían cuánto tiempo más duraría. Daniel sintió una presión en el pecho, pero no era desesperación. Era una tristeza profunda, mezclada con gratitud. Comprendió que amar también significaba soltar, incluso cuando el alma se resiste. En ese momento, algo cambió en la atmósfera. No fue visible, pero fue sentido. Clara levantó la cabeza de repente. «¿Sientes eso?», preguntó. Daniel asintió. Era una sensación de presencia, de acompañamiento, como si el cuarto estuviera lleno de un amor silencioso que no pertenecía a este mundo. Lucía exhaló lentamente. Su cuerpo se relajó aún más. Daniel tomó su pequeña mano entre las suyas. «No estás sola», le dijo. «Nunca lo estuviste». El monitor cambió de ritmo. El sonido se volvió más espaciado. El tiempo pareció detenerse. Cuando finalmente ocurrió, no hubo caos, no hubo gritos, solo un silencio profundo. Clara abrazó a Lucía con cuidado, como si aún pudiera sentirla. Daniel cerró los ojos y respiró hondo, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin resistencia. No sentían vacío, sentían una ausencia llena de significado. Minutos después, una enfermera entró al cuarto. Observó la escena y bajó la cabeza en señal de respeto. No dijo nada. No hacía falta. Daniel y Clara permanecieron allí largo tiempo, sosteniendo el cuerpo pequeño que había cambiado sus vidas para siempre. No pensaban en lo que perdieron, sino en lo que había sido entregado. Y aunque el dolor era inmenso, una verdad comenzaba a emerger con suavidad. La despedida no era un final, sino una transformación, una transición que aún necesitaba ser comprendida. Lo que Lucía había venido a sembrar recién empezaba a germinar. El cuarto quedó vacío de sonidos humanos después de que Lucía partió. No había llanto inmediato, ni palabras atropelladas. Daniel y Clara permanecieron sentados, uno a cada lado de la cama,
como si el tiempo hubiera decidido detenerse por respeto. Afuera, el hospital seguía funcionando, pero allí dentro todo parecía suspendido. Daniel fue el primero en levantarse. Caminó hasta la ventana y la abrió apenas. El aire de la mañana entró suavemente, moviendo las cortinas. Respiro hondo. No buscaba alivio, buscaba sostenerse. Pensé que el silencio iba a doler más, dijo al fin, sin mirar atrás. Clara se acercó despacio y se colocó a su lado. ¿Duele?, respondió, pero no está vacío. Daniel la miró, sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Clara apoyó la mano en el pecho. Porque siento que algo quedó, algo que no se fue con ella. Pasaron los días. El regreso a casa fue uno de los momentos más difíciles. El cuarto de Lucía permanecía intacto. Los juguetes, la ropa pequeña, el olor suave que aún flotaba en el aire. Daniel cerró la puerta al principio, incapaz de entrar. Clara, en cambio, entraba a diario. Se sentaba en el suelo y hablaba en voz baja, como si Lucía aún pudiera escucharla. No sé dónde estás, decía, pero sé que no te perdiste. Una tarde, Daniel decidió entrar al cuarto. Se sentó en la cama pequeña y tomó un muñeco entre sus manos. En ese instante, algo inesperado ocurrió. No fue una visión ni un sonido. Fue una comprensión repentina, clara, serena. Sintió que la historia de Lucía no había terminado. Simplemente había cambiado de forma. Ella no se fue para desaparecer, dijo Daniel esa noche. Se fue para quedarse de otra manera. Clara sintió. Eso es lo que siento desde el primer día. Con el tiempo, comenzaron a notar cambios a su alrededor. Personas que habían conocido en el hospital los buscaban. Algunos solo querían agradecer. Otros necesitaban contar cómo la breve presencia de Lucía había transformado decisiones importantes en sus vidas. Una mujer confesó haber reconciliado con su hijo después de verla. Un hombre habló de haber abandonado el resentimiento que cargaba desde hacía años. Daniel escuchaba en silencio, comprendiendo que el impacto de Lucía seguía expandiéndose. ¿Te das cuenta?, dijo Clara una noche. Su paso fue corto, pero sigue vivo en los demás. Daniel sintió, por primera vez desde la despedida, una paz que no anulaba el dolor, pero lo sostenía. Con el paso de los meses, aprendieron a vivir con la ausencia, no como una herida abierta, sino como una cicatriz sagrada. Había días difíciles, noches largas, pero también había momentos en los que sentían una cercanía inexplicable, como si Lucía los acompañara en silencio. Daniel comenzó a ayudar a otros padres en situaciones similares. No daba respuestas, no ofrecía explicaciones, solo escuchaba. No todo sufrimiento es abandono, decía. Algunos dolores tienen un sentido que se revela con el tiempo, y aunque nunca afirmaba saberlo todo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no veía la vida como una línea recta, sino como un camino profundo, lleno de etapas que no siempre comprendemos en el momento. Lucía había partido, sí, pero lo que despertó permanecía. Y en ese permanecer, Daniel y Clara comenzaron a descubrir que incluso el dolor más profundo puede convertirse en semilla de comprensión, compasión y transformación. La historia se acercaba a su último aprendizaje, uno que no hablaba de pérdida, sino de sentido. El tiempo no borró la ausencia de Lucía, pero transformó la forma en que Daniel y Clara la sentían. Ya no era un vacío constante, sino una presencia silenciosa que acompañaba cada decisión importante. Ambos comprendieron que el dolor no desaparece, se resignifica. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Clara se detuvo al ver a una niña pequeña correr detrás de una mariposa. Daniel también la observó, y por un instante sintió un nudo en la garganta. Clara respiró hondo. Antes no podía mirar, dijo ella. Ahora puedo, y no duele igual. Daniel asintió. Es como si el recuerdo ya no lastimara, sino que enseñara. Ese día, sentados en un banco, hablaron por primera vez sobre algo que antes parecía imposible: el propósito. No buscaban explicaciones definitivas, solo comprensión. ¿Y si su vida fue exactamente el tiempo necesario?, preguntó Clara en voz baja. No para nosotros, sino para algo mayor. Daniel reflexionó antes de responder. Tal vez no vinimos a protegerla, dijo. Tal vez vinimos a aprender a amar sin condiciones. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por encuentros significativos. Daniel fue invitado a hablar en pequeños grupos de padres que atravesaban situaciones similares. No llevaba discursos preparados. Solo compartía su historia con honestidad. No puedo decirles por qué ocurrió.
Decía, pero si puedo decirles que el amor que damos nunca se pierde. En una de esas reuniones, una madre se acercó llorando. Tengo miedo de olvidar a mi hijo, confesó. Miedo de que el tiempo borre todo. Daniel Amaro con calma. El amor verdadero no se borra, respondió. Se transforma en fuerza. Clara, por su parte, comenzó a escribir. Al principio eran frases sueltas, recuerdos pequeños, sensaciones. Luego, páginas enteras. No lo hacía para publicar, sino para comprender. En cada palabra, sentía que ordenaba el caos interior. Una noche, le mostró algunos textos a Daniel. ¿Crees que esto sirve de algo?, preguntó con inseguridad. Daniel leyó en silencio. Al terminar, levantó la mirada con los ojos humedecidos. ¿Sirve para sanar?, dijo, y tal vez para guiar a otros. Ambos comprendieron que la experiencia vivida no era solo personal. Había generado una sensibilidad nueva, una capacidad de mirar el dolor ajeno con más respeto y profundidad. Hubo noches en las que Daniel soñó con Lucía, no como una niña enferma, sino como una presencia luminosa, serena. Al despertar, no sentía tristeza, sino gratitud. No sé si fue un sueño, le dijo a Clara una mañana. Pero sentí paz. Clara sonrió suavemente. Eso es lo que importa. Con el paso del tiempo, dejaron de preguntarse por qué y comenzaron a preguntarse para qué. Y en ese cambio de mirada, algo esencial se acomodó dentro de ellos. Entendieron que algunas vidas no se miden por su duración, sino por su profundidad, que hay existencias breves que dejan huellas eternas, y que el sufrimiento, aunque incomprensible al inicio, puede convertirse en un maestro silencioso. La historia de Lucía no pedía explicaciones, pedía sentido, y ese sentido comenzaba a revelarse, no como una respuesta absoluta, sino como una certeza íntima. Nada de lo vivido había sido en vano. El final se aproximaba, no como un cierre doloroso, sino como una comprensión más amplia de la vida, del amor y del misterio que los une. Llegar hasta aquí no fue fácil. La historia de Lucía exigió del corazón una entrega sincera, una disposición a permanecer incluso cuando el dolor parecía pesado de más. Y por eso, este momento es especial, porque solo quienes están dispuestos a escuchar con el alma llegan hasta el final de una historia como esta. Daniel y Clara también comprendieron eso con el tiempo. Entendieron que atravesar el sufrimiento sin huir fue lo que les permitió transformarlo. Muchos se alejaron cuando el dolor apareció. Ellos permanecieron. Y en esa permanencia, algo sagrado nació. La vida de Lucía no fue larga, pero fue completa. Completa porque despertó preguntas profundas. Completa porque sembró compasión. Completa porque obligó a mirar más allá de lo visible. Su existencia fue breve en el tiempo, pero extensa en significado. Daniel solía decir, cuando alguien le preguntaba cómo había logrado seguir adelante, no se sigue adelante olvidando, se sigue adelante integrando. Integrar el dolor fue lo que permitió que no se volviera amargura. Integrar la ausencia fue lo que evitó que se convirtiera en vacío. Integrar la historia fue lo que transformó la pérdida en misión. Clara, por su parte, aprendió que la fe no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí la fuerza para atravesar lo incomprensible. Comprendió que confiar no es entender todo, sino aceptar que hay verdades que se revelan solo con el tiempo y la madurez del alma. La historia de Lucía deja una enseñanza silenciosa pero poderosa. No todo sufrimiento es castigo, no toda prueba es abandono, y no toda despedida es un final definitivo. Hay dolores que llegan para despertar. Hay partidas que enseñan a amar de otra manera. Hay vidas que no vinieron para quedarse, sino para iluminar. Si esta historia llegó hasta lo más profundo de tu corazón, es porque algo dentro de ti también estaba listo para escucharla. Y por eso, es importante que este aprendizaje no se quede solo aquí. Si lo sientes en tu interior, deja en los comentarios una frase de fe, algo simple, algo sincero, que represente tu compromiso con esta enseñanza. Ese gesto, aunque pequeño, es una forma de afirmar que elegiste la luz incluso en medio del dolor. Comparte este video con alguien que esté atravesando una prueba difícil. A veces, una historia llega donde las palabras comunes no alcanzan. Compartir es una forma de extender la compasión y el consuelo. Seguir este canal es elegir continuar alimentando el espíritu con historias que no niegan el dolor, pero lo transforman en comprensión, esperanza y crecimiento interior. Aquí, cada historia busca tocar el alma y recordar que nada ocurre sin sentido. Hay otros relatos esperando por ti,
Historias sorprendentes sobre la evolución interior, el propósito de las pruebas y los misterios de la vida que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más profundo. Ahora, antes de seguir, permite unos instantes de silencio. Respira. Cierra los ojos si lo deseas. Deja que esta historia repose dentro de ti. Que la música de fondo envuelva tu corazón y transforme lo que fue dolor en paz. Porque cuando el sufrimiento encuentra sentido, el alma descansa. Antes de despedirse, hay un gesto sencillo pero muy importante. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, deja tu me gusta. Ese pequeño acto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan consuelo, comprensión y esperanza. Escribe en los comentarios una frase que nazca de tu fe, algo como confío aunque no entienda o el amor siempre tiene un propósito. Al comentar, no solo expresas tu compromiso con esta enseñanza, sino que también fortaleces a otros que leerán tus palabras. Te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí continuaremos compartiendo historias profundas y sorprendentes sobre el sufrimiento, la evolución interior, las pruebas de la vida y los misterios espirituales que transforman el alma. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, reflexionar y encontrar sentido incluso en los momentos más difíciles. Quédate con nosotros y acompáñanos en los próximos videos. Hay muchas historias esperando ser contadas, historias que pueden cambiar la forma en que ves la vida, el dolor y el amor.